Mientras pudiera, no representaría ninguna amenaza para ella y se convertiría en su amigo, y podrían vivir felices para siempre. Distrayéndose con sus planes, comenzó a emocionarse visiblemente, lo que Elizabeth interpretó como otra burla hacia ella. Lee notó los restos mutilados de su fiel amigo en la mesa y le dijo tristemente en qué desastre se había convertido. Elizabeth aún estaba sentada en la cama, tratando de actuar lo más sumisa posible. Cuando vio a Lee sosteniendo su robot destruido, le preguntó si era su arma mágica más poderosa. Ella esperaba que fuera su herramienta más fuerte y que el hecho de que ella la hubiera destruido le impidiera crear una nueva. Así que solo debía esperar el momento adecuado para vengarse. Lee respondió que realmente no era una herramienta mágica, solo algo pequeño que había hecho cuando vivía allí, simplemente por aburrimiento y que lo había creado recientemente. Elizabeth escuchó lo que quería y entendió todo a su manera. Ya comenzaba a soñar con lo que haría con este héroe. Él soñaría con la muerte, pero sería un sueño no cumplido para él. Esta vez, él sería quien quedaría indefenso sin sus trucos mágicos. Ella, en cambio, sin las esposas, podría usar la magia del abismo para recuperar rápidamente su fuerza perdida. Ahora pensaba que él había perdido la protección de su herramienta mágica más poderosa, como perder un brazo. El equilibrio de poder ahora estaba de su lado. Elizabeth estaba a punto de comenzar su plan, pero solo dijo en voz alta que lamentaba las cosas que había roto. Lee ni siquiera se volvió hacia ella ni vio lo que sucedía detrás de él. Estaba retirando la tarjeta de memoria de Wong Kai. Le aseguró a Elizabeth que todo estaba bien y que no era gran cosa que hubiera roto su robot. Elizabeth decidió que era el momento perfecto para destruir a este héroe legendario. Ya estaba reuniendo fuerzas para el ataque, pero Lee, sin sospechar nada, comentó que el cuerpo podía repararse. Rápidamente, abrió un cajón con 6 robots nuevos y desactivados que había hecho antes, para que ella no se preocupara. Tenía todo bajo control y sonrió, contento de no haber molestado a su invitada tanto como pensaba. Elizabeth, atónita y decepcionada, no entendía cómo era posible. Apenas había logrado derrotar a un robot, y ahora había 6 más. Esto la hizo sentir ganas de rendirse. Mientras tanto, Lee tomó uno de los robots de la estantería sin notar nada extraño. Insertó una tarjeta de memoria y lo encendió. Wong Kai volvió a la vida. Lee comenzó a decirle a Elizabeth que era divertido tener un compañero, aunque a veces era travieso, por lo que normalmente solo lo activaba en casa. Mientras tanto, Wong Kai estaba feliz de estar de vuelta y saltaba alrededor de su dueño. Desde la perspectiva de Elizabeth, la charla despreocupada de Lee estaba llena de burla y amenazas. Este robot enfadado no le daba paz. Ella se sentó impotente en la cama. No podía ser. Elizabeth estaba asustada y no sabía qué hacer. Todos sus planes anteriores habían sido destruidos. No había forma de que pudiera derrotar a tantos robots. Estaba desesperada. Entonces, un olor llegó a ella, un aroma increíble que nunca había olfateado antes. Dejó de lado todos sus pensamientos tristes y le preguntó a Lee qué era. Como demonio, estaba acostumbrada al olor a humo, sangre, muerte y cadáveres, pero este olor era nuevo y agradable para ella. Lee explicó que, cuando ella se desmayó, decidió cocinar algo para calentarla. Pensó que estaría hambrienta, así que decidió ser proactivo. Colocó un tazón de gachas con carne y albóndigas sencillas frente a ella. Se veían y olían muy bien. Elizabeth miró la comida y dijo que solo los débiles necesitan comida para existir. Ella había alcanzado un estado trascendental donde ya no necesitaba cosas como la comida. Sin embargo, el aspecto y el aroma de la comida que Lee había preparado para ella no le dejaron otra opción. Comenzó a sentir un deseo abrumador. Elizabeth ya no pudo apartar la vista. Toda su atención estaba enfocada en la comida. Comenzó a tragar saliva y su estómago empezó a rugir. Se sentía avergonzada de su debilidad ante su enemigo jurado. Se preguntaba cómo había podido bajar tanto. Lee estaba seguro de que resolver conflictos con comida deliciosa funcionaría. Dijo que había preparado todo con vegetales y granos cultivados por él mismo, todo completamente natural. Invitó a Elizabeth a probarlo.
Ella tomó el tenedor con desconfianza y se acercó a las tentadoras albóndigas, sin saber qué le esperaba. ¿Estaba envenenada la comida o no? Elizabeth tenía sus dudas. Finalmente se decidió y llevó la primera albóndiga a sus labios. La probó, pero no hizo una mueca. Luego probó otra. No había ninguna expresión en su rostro. No estaba claro si le gustaba o no. Lee estaba confiado en sus habilidades culinarias y en la comida que había preparado, pero se preguntaba si sería suficiente para una reina demonio de su estatus. ¿Apreciaría una comida de nivel de aldea de principiante? Estaba preocupado por si le gustaría, aunque Elizabeth no mostraba ninguna emoción. El tenedor hablaba por ella, y las albóndigas desaparecieron del plato una por una. Luego, se llevó la última albóndiga a la boca y brilló con placer. Con cada bocado, la jugosa carne explotaba como fuegos artificiales en su boca. Los ingredientes naturales y sabrosos de las albóndigas también tenían una alta concentración de energía mágica, lo cual ella podía sentir. Estaba más satisfecha que nunca. Elizabeth comenzó a darse cuenta de que, de hecho, había muchas cosas agradables en este mundo. Era tan delicioso que incluso ella, la reina demonio, no pudo resistir y tragar ese último bocado. Increíbles sensaciones de placer y felicidad la inundaron, y no pudo retrasar este momento más tiempo. Tragó el último bocado, pero Elizabeth sintió que algo estaba mal. Lo percibió de inmediato. ¿Qué era eso? Una sensación de ardor y quemazón la invadió después del último bocado de albóndiga. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos, y su corazón empezó a latir a una velocidad increíble. Era como si un volcán de sabor y fuego hubiera estallado dentro de ella. No pudo contener su exclamación. Las albóndigas estaban tan picantes que no podía soportarlo, pero eran tan deliciosas que al principio no sintió la amargura. Luego, el fuego se volvió abrasador, como el infierno, y apenas podía mantenerse en pie. Elizabeth preguntó qué había puesto en su comida. Lee, sorprendido, explicó que había añadido un poco de chile para darle sabor. ¿Acaso la reina demonio no disfrutaba de la comida picante? Elizabeth apenas podía respirar y se dio cuenta de que no tenía buenas intenciones. Este héroe maligno la había encarcelado solo para realizar sus experimentos enfermizos. Sin embargo, Lee tenía su propia visión de los eventos y una solución preparada. Le ofreció probar su especialidad, las gachas. Con una sonrisa, le explicó que había añadido huevos y cerdo magro. Lee estaba seguro de que las gachas reducirían el calor y calmarían el fuego en su boca. Elizabeth lo miró con desconfianza y enojo. Qué sinvergüenza tan astuto era. Primero le daba veneno con una mano y luego le ofrecía el antídoto con la otra. Pensó que estaba jugando con ella. Todo parecía muy extraño. Se sentía incómoda, pero no podía ignorar el fuego que ardía en su boca. Tomó una cuchara y sirvió un poco de gachas. La llevó a su boca, la probó, y finalmente, se sintió en el séptimo cielo de felicidad. Este contraste de sabor la llenó y la transformó. Fue una experiencia increíble. Se sintió como si fuera un ángel radiante. Lágrimas de felicidad y placer brotaron de sus ojos, ojos que nunca habían llorado antes. Era tan hermoso. Estos sentimientos la invadieron, la hicieron sentir tranquila y cómoda. Un consuelo interminable la rodeó. No podía y no quería detenerse en este camino. Estos sentimientos cambiaron completamente cada molécula de su cuerpo y mente. Ahora, la tarea de dominar el mundo y someter a todos, la lucha entre la reina demonio y el héroe, todo eso ya no tenía sentido para ella. No le molestaba en absoluto. Parecía que todos sus problemas, sufrimiento, enojo y odio estaban desvaneciéndose. Estaba dejando ir todas esas cosas negativas y estaba a punto de vivir una vida despreocupada, dándose cuenta de cuán insignificante era en comparación con el vasto universo. Elizabeth se sentó allí, llena de sabiduría y conocimiento. Ahora era una reina demonio de un nivel completamente nuevo. Increíblemente, había entrado en una nueva dimensión a través del consumo de comida. Bajo la influencia de estos dos estímulos extremos, sus poderes habían aumentado varias veces. Lo podía sentir. Elizabeth se sentó en la cama y miró a Lee con cautela.
Le dijo que no fingiera y le preguntó qué quería realmente. Tenía muchas sospechas sobre él. Lee le preguntó simplemente, con una sonrisa, si pensaba que podrían hacer un experimento juntos para averiguar si un héroe y una reina demonio podrían coexistir pacíficamente. Elizabeth pensó que había comprendido sus verdaderas intenciones. Él era un héroe enfermo y maligno. La amenazaba, diciendo que ella era la única digna de ser el objeto de su investigación. La ayudaría a volverse más fuerte para que pudiera derrotarlo. Pensaba que él iba a jugar con ella como una muñeca experimental. Lee no entendía lo que pasaba con su expresión. Le preguntó si le importaría si continuaba cocinándole comidas deliciosas. Elizabeth estaba furiosa. Pensaba que era mejor morir que sentir vergüenza. Ella era la reina de los demonios y no podía permitir esto. ¿Cómo se atrevía a burlarse de ella y decirle que la ayudaría a volverse más fuerte si lo deseaba, y luego esperar que intentara derrotarlo? ¡Qué maníaco tan enfermo! Sin embargo, superando sus fantasías, exhaló con calma y le dijo en voz alta que lo olvidara. Lee no entendía qué había pasado. ¿Todavía iba a matarlo? Estaba asustado. Todo no estaba saliendo exactamente según el plan. Se quedó allí sin saber qué estaba sucediendo mientras Elizabeth comenzaba a levantarse de la cama. Elizabeth se levantó de la cama y lo miró desde arriba. Le dijo que lo escuchara, como si tuviera otra opción. Aclaró que podría aceptar sus términos, pero no lo hacía por miedo, sino por el deseo de alcanzar el pináculo del poder. Lee estaba completamente confundido. Se preguntaba por qué debía temerle a él, pero ella era la reina demonio, y tenía el poder de hacer lo que quisiera. Algo no estaba bien, y no entendía qué era. Lee se preguntaba cómo podría comprender a esta criatura tan extraña. Elizabeth seguía furiosa, advirtiéndole que no se inclinaría ni se sometería mientras viviera allí. Su honor como reina demonio no debía ser humillado. Con una expresión amenazadora en su rostro, continuó advirtiéndole que, si no le obedecía, lo haría pagar y destruiría, incluso si tenía que sacrificarlo todo para lograrlo. Lee se rindió en sus intentos de comprenderlo todo. Dijo que comprendía y que solo quería llevarse bien con ella, pero la mirada en los ojos de Elizabeth dejó claro que no le creía y no iba a confiar en él. Comenzó a gritarle que, si quería explorar, podía venir y probarlo. Pobre Lee, solo pudo levantar las manos en señal de rendición, y Elizabeth añadió que si había algo más delicioso que quisiera, podía pedirlo. Lee simplemente respondió que era un esclavo y entendía. Mientras la legendaria espada alfa quedaba abandonada y atascada en un tronco de leña. ¿Qué héroe tan sin carácter resultó ser esta vez? Pasó un año. Lee cortaba leña con la espada legendaria, tronco tras tronco. Ya había acumulado una buena pila. Mientras tanto, pensaba en qué debía hacer. Las cosas se habían complicado bastante durante el último año. Lee recordó que, desde que la reina demonio había entrado violentamente al pueblo de principiantes, había roto la barrera protectora del lugar. Por lo tanto, el tiempo aquí se había sincronizado gradualmente con el mundo exterior. La sincronización del tiempo no era el problema. El problema era que, sin la protección de la barrera, el pueblo de principiantes había perdido completamente su función principal. Ahora estaba abierto y vulnerable a la salvajidad circundante, y comenzaron a aparecer monstruos desconocidos. Lee seguía cortando leña y amontonándola, y pensaba que había ventajas en tener una reina demonio en su casa. Ella mantenía alejados a los monstruos, pero la pregunta seguía siendo qué pasaría cuando ella se fuera. ¿Cómo sobreviviría entonces? Fue interrumpido por un grito de Elizabeth desde su habitación, anunciando que era la hora del almuerzo. ¿Por qué no estaba listo aún? Lee respondió rápidamente que estaba en camino y que estaría listo en un minuto. ¡Qué vida para un héroe! Lee se dio cuenta de que no tenía otra opción. La presencia de Elizabeth era crucial para su seguridad, así que tenía que mantenerla el mayor tiempo posible. Sin embargo, durante el año, Elizabeth había cambiado un poco, y había una razón para ello. Mientras tanto, Elizabeth estaba acostada en el sofá frente al televisor, comiendo su sexta bolsa de papas fritas consecutiva. Estaba completamente fuera de forma, la deliciosa comida y la televisión habían hecho su trabajo,
y juntas habían derrotado a más héroes en todos los mundos y dimensiones de lo que Elizabeth podría haber imaginado. Cubierta de migas, Elizabeth no se detenía. No le gustaban mucho los programas en la televisión. Así que le pidió a Lee que la conectara a un nuevo canal. Lee estaba llevando el plato terminado de la cocina. La cena estaba casi lista. Respondió que, después de que el sistema se cayera, solo este canal estaba funcionando y no había nada que pudiera hacer al respecto. La cena estaba casi lista. Insatisfecha, Elizabeth comenzó a levantarse del sofá, que crujía bajo su considerable peso. Le pidió a Lee que esperara, pero en lugar de levantarse, comenzó a preparar un hechizo. Pequeñas alas demoníacas comenzaron a formarse en destellos de fuego rosa y luego se unieron a la espalda de Elizabeth. En lugar de ir a la cocina, simplemente conjuró las alas y las usó para volar hasta la mesa y seguir comiendo sus papas fritas mientras pasaba por Lee. Le preguntó qué tipo de veneno contenían esas papas fritas. Le parecía que cuanto más las comía, más perezosa se volvía. Pensó que, bajo el pretexto de comida deliciosa, él la estaba alimentando con veneno para debilitarla. Lee, simplemente cansado, le dijo que las papas fritas eran muy altas en calorías. Junto con la otra comida que comía en exceso, la hacían engordar. Estaba tan cansado. Primero cortó madera toda la mañana y luego corrió a preparar la cena. Elizabeth le preguntó nuevamente qué era la grasa. Comenzó a mirar su vientre hinchado y luego lo comprobó con la mano. De hecho, las arrugas eran bastante grandes, pero ya conocía la solución. Comenzó el hechizo nuevamente, y bajo la influencia de su magia, empezó a perder la grasa que había acumulado durante el último año. Lee simplemente observaba, asombrado. Ella convirtió toda la grasa, que antes era un atributo negativo, en una increíble cantidad de poder mágico que ahora la abrumaba. Elizabeth actuó con naturalidad, simplemente diciendo que había transformado toda la grasa en energía mágica. Los ojos de Lee se abrieron de asombro. Ella realmente podía usar su magia después de todo. Se sentaron a almorzar juntos. Elizabeth estaba satisfecha y le preguntó a Lee cómo se sentía al respecto de que ella deshiciera otro de sus trucos. Lee, ya sabiendo qué decir, estuvo de acuerdo con todo, se rió y la invitó a comenzar la comida. Elizabeth estaba encantada. Disfrutaba lo que veía en la mesa. Adoraba los platos que Lee había preparado y le agradeció, diciendo que la cena de hoy era fantástica. Comenzó a devorar la comida con una velocidad asombrosa. Lee apenas tuvo tiempo de pedirle que se tomara su tiempo. Cansado, dijo que si no tenía suficiente, simplemente cocinaría más. El almuerzo no era una competencia de quien comía más rápido, y pensó en lo agotador que era vivir con un demonio insaciable. Elizabeth, sin embargo, interpretó las palabras de Lee de otra manera. Se preguntaba qué quería decir con pedirle que comiera más despacio. Le parecía que él se estaba burlando de ella, como si fuera una cerda que no comía lo suficientemente rápido y ganaba fuerza lentamente para la próxima batalla con él. Cuando Lee estaba a punto de traer el postre, ella golpeó la mesa con indignación y gritó que ya era suficiente. Estaba harta de ese comportamiento ridículo y no toleraría que la tratara como a un cerdo. Ya había planeado enfrentarse a él 10 veces este año, pero esta vez lo decía en serio. Estaba llena de energía y dispuesta a luchar hasta el final. Sin embargo, Lee sacó un postre del refrigerador. Pudín de fresa, el favorito de Elizabeth. Ella olvidó toda su ira al ver el pudín perfecto, que ahora era lo único que le importaba. Aceptó posponer la pelea hasta más tarde y le pidió a Lee que le diera el pudín de inmediato. Lee pensó que, afortunadamente, este demonio era relativamente fácil de manejar. Mientras le preparara una comida deliciosa, podía calmarla en cualquier momento. Esto definitivamente era una ventaja para él. Mientras tanto, en una parte lejana de la casa del héroe, se libraba una batalla. Un viejo guerrero y una niña huían de varios fantasmas que los perseguían. Los fantasmas llevaban máscaras y capas con capucha, y estaban cada vez más cerca de sus víctimas. Uno de ellos saltó sobre el viejo guerrero primero, lanzando un hechizo. Relámpagos negros volaron hacia los fugitivos. Cuando casi los habían alcanzado,
El fantasma dijo algo más y metió su mano en la grieta de los relámpagos negros. Una jaula de relámpagos rodeó a los fugitivos, quienes ya no podían escapar. Ahora, debían enfrentarse a su posiblemente última batalla contra estos enemigos.